Fernando Gago, ya viste los colores de Chivas, lleva ya 2 días trabajando en Verde Valle con el equipo y llega al club para tomar las riendas de una organización, ¿verdad? De un equipo de fútbol que necesita desesperadamente ganar porque el máximo rival ya se separó a 2, hablando del América, que consiguió la 14. Con Mauricio Pedrosa, Barack Feber y Heriberto Murrieta vamos a hablar de lo que puede hacer Gago en esta institución. Pero antes, les tengo que recordar que ESPN Deportes, la pantalla deportiva de ESPN en español en los Estados Unidos, cumple 20 años y lo vamos a celebrar en grande el próximo 7 de enero. Ya todos ustedes tienen eso anotado, ¿verdad? 7 de enero, programa aniversario espectacular por ESPN Deportes, versión en español, y también por ESPN 2, versión inglés. ¿Estamos listos, señores? Les presento la fotito que puso la esposa de Fernando Gago, unas horas después de publicarla, porque está esperando que lo haga oficial el club. ¡Auch! Pero bueno, vamos a hablar de lo que puede hacer Gago en el Guadalajara, entendiendo que viene de Racing, donde renunció, pero allí trabajó mucho con la cantera de ese equipo y me imagino que por ahí tienen que venir las cosas, ¿no? Los tiros. Debutó a 17 jugadores en Racing. ¿Algo así tendría que hacer en Guadalajara? ¿Empezar por ahí, Mau, o nada que ver? Pues el día en el que el fútbol mexicano produzca tantos futbolistas como produce el fútbol argentino podría ser una buena idea, ¿no? El tema es que las fuerzas básicas de Racing tienen una reputación de exportar futbolistas a Europa de muy buen nivel irregularmente, y la cantera de Chivas, todo lo contrario, ha dejado de hacerlo. Tuvo una época cuando Hans Westerhoff y el Güero Real se encargaron de generar muy buenos futbolistas que además eran aprovechados en el primer equipo. Esa reputación no existe más, y no existe más porque la jerarquía de Chivas ha dado bandazos con sus decisiones. Cambia constantemente los encargados de las fuerzas básicas. Tiene menos de un año Fernando Hierro trabajando como director deportivo, y ahora viene un director técnico que no solamente va a tener que conocer a las fuerzas básicas de Guadalajara para poder llegar a ese que sería un fantástico objetivo, ¿no? Debutaron, no nada más debutar, no hay que debutar por debutar, hay que debutar con sentido y darle una formación al jugador para que pueda tener una carrera larga en primera división, ya sea que se quede en México o idealmente exportarlo al extranjero. Pero Fernando Gago, yo creo que no debe conocer ni a su plantel de primera división, y apenas estará empapando de quiénes son los futbolistas con los que cuenta. Yo espero, ¿no?, que esté dedicándole horas y horas a ver videos de la última temporada del Guadalajara, y ya cuando esté en México y ya empiece a trabajar regularmente, vaya a Verde Valle, tenga tiempo de hablar con los entrenadores de la 20, la 17, la 15, para saber cuáles son los chavos que tienen talento y posibilidades de llegar lejos. Eso es el escenario ideal. Eso es, si yo fuera Fernando Hierro, ese sería mi plan de trabajo para Fernando Gago. El tema es que Fernando Gago tiene otras preocupaciones de entrada, y es sacar adelante a un equipo que ha tenido en los últimos 5 años muchos más problemas que soluciones. Entonces, hasta que él no se empape y se dé cuenta, hacer su primera o ver la primera radiografía del club, va a decir, a ver, yo como director técnico me voy a reunir contigo, Fernando Hierro, y te voy a decir, yo necesito más bien gente de experiencia para sacar este equipo adelante. Necesitamos meternos regularmente a la liguilla y ser competitivos. Y a lo mejor para eso Fernando Gago dice, no, maestro, no tenemos un centro delantero, ¿no? No tenemos un volante de contención que nos ayude, un portero de jerarquía, un central de jerarquía. Entonces, pues tiene las manos llenas Fernando Gago por ahora. No sé, pero Mauricio, siento que me estás pintando un panorama pero muy oscuro, como si fuese una misión imposible para Fernando Gago en Guadalajara. Barack, ¿tú lo sientes igual? Es una misión imposible, sí, es una misión imposible para Gago y para cualquiera. Tienes que jugar con 11 futbolistas mexicanos en una época en la que no hay futbolistas mexicanos que trasciendan, que lideren, que puedan ser importantes como para hacer un proyecto campeón. Y eso si tuviera cartera libre, que no la tiene. Pero aún en el escenario en el que Chivas podría traer prácticamente a cualquier futbolista ahora mismo, y esa siempre ha sido problemática de Chivas, pero en esos momentos de la historia lo es más, el jugar solamente con futbolistas mexicanos te limita, porque hablaba Mau de ciertas posiciones que son vertebrales en un equipo de fútbol, porque además de que se definen en las áreas los partidos, el liderazgo de un portero y de un centro delantero es tremendo. Necesitas realmente un referente. Entonces, si Chivas tuviera cartera libre para escoger
al mejor portero que quisiera, ¿a quién escogería? ¿Qué portero mexicano hay realmente para pensar este va a ser el líder del Guadalajara bajo los postes? ¿No? Un Osvaldo Sánchez en su momento, sin irnos más lejos en la historia. ¿Quién es el centro delantero de Chivas? ¿Quién puede serlo? Si no es Henry Martín, que ya se les fue en su momento, ¿qué delantero mexicano? Porque tampoco podemos hablar de traer a Chucky Lozano, ¿no? O de traer a Santiago Jiménez, o al propio Raúl Jiménez. Al Chicharito. Tenemos que ser, incluso echando a volar la imaginación, más o menos conscientes de que hay un mercado al que Chivas podría aspirar y que ahora mismo, aún si Chivas tuviera la cartera libre que no tiene, el fútbol mexicano no está produciendo futbolistas líderes, futbolistas que definan partidos, futbolistas que puedan ser referentes de un equipo como Guadalajara. Podría darte nombres. Curiosamente, si hablamos de, no sé, de Ociel Herrera, pues en esa posición están bien cubiertos con Alvarado. Si hablamos de Eric Aguirre, pues Eric Sánchez, ¿no? En esa posición tienen a Nene Beltrán. Las posiciones donde realmente puede cambiar el momento y la historia de Chivas, no hay futbolistas mexicanos. Entonces, si no vas a generarlos tú, como el Guadalajara, y eso no es de un día a otro, ni de una temporada a otra, ni cuestión de 2 años, es un trabajo larguísimo, Chivas tiene un panorama súper oscuro. Estás ignorando las imágenes que se están viendo en pantalla de Javier Hernández. No sé si quieras decir algo al respecto. No, se lo dejo a Beto Murrieta, que seguro lo va a decir mejor que yo. ¿Tienes información, Beto? No, yo pensaría que Javier Hernández puede ser una posibilidad. Asuntos que a jugar fútbol. Por otra parte, creo que Guillermo Martínez puede llegar a ser un buen centro delantero para el Guadalajara, o Sepúlveda del Cruz Azul, pero creo que el que está más cerca es Martínez, que es un centro delantero corpulento, fuerte, que gana muchos balones por arriba, que mete goles, que hizo una buena temporada con el equipo de Puebla, que ya estuvo en el Guadalajara, y me atrevo a pensar que Martínez puede llegar a ser una eventual solución en el eje del ataque del Guadalajara, aunque por otra parte está ya Macías a punto de regresar a su máximo nivel. Pero comprendo el punto de Barak y de Mauricio. Faltan jugadores torales en este equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara para afrontar el próximo torneo. Y yo, Caro, me iría un poquito más atrás. Yo creo que hubiera sido conveniente mantener a Paunovic, a un técnico que no tiene los merecimientos para dirigir al Guadalajara. Y me refiero a Fernando Gago. Creo que es un técnico muy joven, con mucho futuro por delante, con un buen porvenir, pero no creo que tenga los blasones como para haber sido elegido el técnico del equipo del Guadalajara. Me parece que es más la cercanía de Hierro con Gago la que desemboca en la contratación de Gago, pero yo creo que hay muchos otros técnicos experimentados, algunos de ellos mexicanos desempleados, que son totalmente ignorados en este momento en el fútbol mexicano y particularmente en el Guadalajara. Con respecto a la foto, yo creo que se precipitó la esposa, se olvidó de las formas tradicionales de los clubes de sacar primero la foto y enviar primero el comunicado, pero bueno, como quiera, ya es un testimonio periodístico de que Gago es el técnico del equipo del Guadalajara. Yo creo que llega sin merecimientos, pero habrá que dejarlo trabajar, habrá que darle el beneficio de la duda y a ver si el Guadalajara puede enderezar el camino en el próximo torneo. Vamos a ver lo que hizo Fernando Gago en su carrera como director técnico, porque sí, conoce muy bien a Hierro de su etapa juntos en el Real Madrid, pero en Racing, ¿verdad? Consiguió 53 victorias, el mismo número de empates y derrotas, 28 en total, ganó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional en 2022 y tuvo 17 debutantes de la cantera. ¿Tiene con qué triunfar en Chivas? Pues ya Beto se animó a decir que le falta experiencia. No sé si Mauricio y Barak coincidan. Sí, a ver, Paunovic tampoco tenía ningún mérito para llegar al Guadalajara y no lo hizo mal, ¿no? Las últimas actuaciones de Paunovic a nivel de clubes habían sido desastrosas, tanto en Inglaterra y después todavía en un fútbol mucho más similar al nuestro como el de los Estados Unidos, donde el Chicago Fire no lo descendió porque no hay descenso, básicamente, si no lo hubiera acabado descendiendo, pero al final le fue bien, pero sí creo que Paunovic tenía mucho más recorrido como entrenador de lo que tiene Fernando Gago, y eso marca diferencia, porque al final aprendes a manejar mejor un grupo, aprendes a entender cuáles son las cuestiones de liderazgo que tienen un impacto en un grupo de futbolistas, y más allá de que Fernando Gago haya pasado por vestidores cargados de pesos pesados en su carrera, porque la carrera de Gago como futbolista fue fantástica, fue muy buena,
pudo haber llegado a ser fantástica, fue muy buena, las lesiones no le permitieron que fuera así. Gago tuvo un 2022 destacadísimo con Racing, no hubo ningún equipo en Argentina que ganara más partidos y que hiciera más puntos que el Racing de Fernando Gago, eso es verdad. También es verdad que le habían dejado un equipo a muy bien construir. Entonces, si encontramos un paralelismo ahí, ¿Chivas está en el desahucio? No. ¿Necesita mucha ayuda? Sí. ¿Es Fernando Gago el técnico ideal para entonces llevarlo de donde lo dejó Paunovic a un nivel superior? ¿Quién sabe? Yo estoy con Beto en el que pues no vería cómo, ¿no? No vería por qué. Y lo que es más grave fue esta aseveración de Amaury Vergara, porque Beto decía, y yo coincido con Beto, procuro en mi vida coincidir con Beto Murrieta siempre, en todos los aspectos de la vida. Es un leitmotiv para mí, pero en ese estoy todavía más de acuerdo con él, con que Chivas necesitaba a alguien que no tuviera que gastar tiempo en entender el torneo mexicano, la liga mexicana, los rivales mexicanos, su propio equipo, alguien que no tuviera que desperdiciar 2 meses en eso. Y eso es un técnico mexicano con experiencia acá. Pero Amaury Vergara dijo, no vamos a traer más técnicos mexicanos, ¿no? Wow. Qué basofia que en el equipo más mexicano se, iba a decir dignen, pero más bien debería decir indignen en decir, no vamos a contar con técnicos mexicanos. Y eso es que no tiene ni pies ni cabeza. De la realidad, eso te dice mucho de la realidad de este equipo. Impresionante. No confían en los suyos, pero sí lo hacen en los jugadores. Ahora, Barak, ya para cerrar, además de tu opinión sobre si Gago es o no el ideal para asumir las riendas de la institución, te pregunto qué fichajes tiene que concentrarse, porque está clarísimo que necesitan un lateral izquierdo y uno con tensión para que ayude al Oso, no sé qué más. No, necesita muchas cosas, Chivas. Necesita líderes, casi sin importar la zona del campo en la que jueguen. Es decir, ¿cuántas certezas tiene Chivas? Pues Alvarado anda muy bien, ¿no? Lo mencionaba en la otra intervención. No necesitas un extremo derecho. Acabamos más rápido hablando de lo que no necesita Chivas. Al medio campo necesita algún refuerzo, pero tampoco necesita reestructurar todo el medio campo. Ahí está más o menos estable. Necesita un defensa central, pero un buen defensa central, un líder, un jugador que es que hasta en los peores momentos, con futbolistas sin clase, Chivas tenía un líder, ¿no? ¿Cuánto duró ahí Héctor Reynoso? Que realmente era muy limitado, pero era un futbolista con mucha trayectoria y que en el Guadalajara sabías que por actitud no iba a perder los partidos, ¿no? Después, si pudieras tener, además de liderazgo de Reynoso, la capacidad técnica de un futbolista que está creciendo como Chiquete, excelente, ¿no? Pues sí que necesitas un complemento de liderazgo en la central y si es buen futbolista, mucho mejor. Portero, creo que Chivas ha perdido mucho tiempo y que no es, como digo, es muy fácil decir, necesita un portero, necesita un centro delantero. ¿De dónde lo saca? Ya puso algunos nombres Beto Murrieta, no son a priori los nombres a los que está acostumbrado uno cuando ve la historia del Guadalajara. Entonces, refuerzos necesita en muchas zonas del campo, pero sobre todo necesita líderes, futbolistas que a diferencia de lo que ha pasado en los últimos años, puedas identificar, ¿no? Inmediatamente con el Guadalajara y con una experiencia, ¿no? Que puedas decir, mira, este equipo va a debutar futbolistas porque se tiene que dedicar a eso, ¿no? Como preguntabas en tu primer cuestionamiento a Mau. Claro, tiene que dedicarse a sacar futbolistas, pero estos tienen que estar cobijados por líderes y no es fácil encontrar líderes ahora mismo en el fútbol mexicano y claro, la gran mayoría de estos no pueden ser jugadores de Chivas porque son extranjeros. Los referentes de la Liga MX, la gran mayoría, el 90 o el 95% son extranjeros. Entonces, no es fácil para el Guadalajara. En cuanto a los méritos de Gago, el mérito de Gago, ya lo citaba Beto, es seguramente la buena relación que tiene con Fernando Hierro. Fernando Hierro quiere lo mejor para él y para las Chivas y por lo tanto piensa que Gago tiene el perfil. Y la gente de Chivas pues verá en Gago un perfil, los que sean muy optimistas, similar al de Almeida, ¿no? Y Almeida con sus buenos recuerdos, que son los que parecen prevalecer, y los malos que tratan de ocultarse, de olvidarse, pues es el último técnico que realmente ilusionó a la afición. Y bueno, Gago ciertamente tiene cierto perfil que podría emparentarse con lo que fue en su momento Almeida. Muy bien. Entonces, eso serían buenas noticias. Aquí hemos terminado en alto el tema de Gago en Chivas
El mercado de fichajes se cerraría el 31 de enero, ya cuando el equipo esté así como que en la cuarta fecha del torneo que comenzará el Clausura 2024.